Hola, buenas muchachos y muchachas, bienvenidos a este nuevo video sobre el tema de ácidos y bases. En los vídeos anteriores hemos estado introduciendo los diferentes conceptos de ácidos y bases, así como la constante de disociación ácida, la constante de disociación básica, la constante de disociación del agua. Definimos lo que es un ácido fuerte, una base fuerte, un ácido débil, una base débil, entre otras cosas. Como hemos venido introduciendo diferentes conceptos sobre lo que es un ácido y una base, ahora vamos a introducir un último concepto. Antes vamos a repasar los primeros dos que vimos. Entonces, un ácido de Arrhenius es una sustancia que es capaz de aumentar la concentración de iones H+ en una disolución acuosa, y una base es capaz de aumentar la concentración de ion hidróxido en disolución acuosa. Un ácido y una base de Bronsted y Lowry cambia un poco la definición. Son sustancias que son capaces de donar un protón. Un ácido es una sustancia que es capaz de donar un protón, y una base es una sustancia que es capaz de aceptar un protón. ¿Qué pasa con esta definición? Que ya al cambiar ese término, esa definición, puede darse también en fase gaseosa. También puede darse en fase gaseosa. Y ahora vamos a introducir el concepto de ácido y base de Lewis. Entonces, un ácido de Lewis es una sustancia que es un receptor de par de electrones. Un receptor de un par de electrones libres. Y una base de Lewis es una sustancia que es capaz de donar ese par de electrones, un par de electrones. Por ejemplo, el dióxido de carbono, al reaccionar con el agua, produce ácido carbónico. Cuando esta reacción se da, el agua le dona un par de electrones al carbono del dióxido de carbono, y el carbono del dióxido de carbono está unido a los oxígenos por dos enlaces dobles. Entonces tiene su octeto completo. Entonces, un par de los electrones libres que está unido al carbono se mueve hacia uno de los orbitales libres del oxígeno, y después se une a este hidrógeno de acá, del agua, y este par de electrones libres viene y se añade en uno de estos orbitales libres del agua, para formar lo que es ácido carbónico. En los ácidos y las bases de Lewis, la definición se amplía un poco más, ya que no necesariamente involucran sustancias donde tienen que intervenir el hidrógeno. Por ejemplo, cuando reacciona el amoníaco con el trifluoruro de boro, ¿qué reacción ocurre aquí? Este par de electrones libres puede venir y ocupar uno de los orbitales vacíos que tiene el boro para producir este compuesto. Al igual que en esta reacción, un ion metálico puede reaccionar con el ion de cianuro para aceptar un par de electrones libres. Para los diferentes ácidos y bases de Lewis vamos a tener varios ejemplos. Con respecto a los iones metálicos, vamos a ver que la constante de disociación ácida va a aumentar con la carga y disminuye con respecto al radio del ion. Es decir, entre más grande es el ion, menos ácido va a ser la disolución. Veamos un ejemplo. El hierro 3+ y el cobre 2+. El cobre tiene una carga más pequeña y también tiene un radio atómico mayor, entonces va a formar disoluciones más básicas o disoluciones menos ácidas. Veamos cada una de estas. Tenemos nitrato de aluminio, nitrato de zinc, nitrato de calcio y nitrato de sodio. Vean que el nitrato de sodio forma una disolución que es neutra, de un pH de 7. Conforme disminuye el tamaño del ion y conforme disminuye su tamaño, conforme disminuye el tamaño del ion y conforme aumenta la carga,
va a aumentar la acidez. Y ahorita vamos a ver el mecanismo de reacción. Existen diferentes sales que pueden tener propiedades neutras, básicas o ácidas cuando la sal se disuelve en disolución en agua. ¿Okay? Vamos a ver primero las sales que producen disoluciones neutras. Las sales que producen disoluciones neutras son aquellas que contienen un ion de un metal alcalino o de un metal alcalino terrio, a excepción del berilio 2+, y la base conjugada de un ácido fuerte. Por ejemplo, el cloruro, el bromuro o el ion de nitrato. Ya que no se hidroliza de una medida apreciable en sus disoluciones y estas se consideran neutras. Vean este ejemplo: el nitrato de sodio, al disolverse el agua, se disocia en iones sodio y en iones nitrato. Entonces estas sustancias no se van a hidrolizar en agua, al contrario de las disoluciones que producen las soluciones de sales que producen disoluciones ácidas o disoluciones básicas. Hay algunas sales que producen disoluciones básicas. ¿Cuáles son? Las que están formadas por una disolución que está derivada de una base fuerte y de un ácido débil. ¿Okay? De una base fuerte y de un ácido débil. Por ejemplo, el acetato de sodio. El acetato de sodio es una sal que proviene de una base fuerte, ¿verdad? Por el ion sodio, que proviene del hidróxido de sodio, que es una base fuerte, y de un ácido débil, ¿verdad? El ion acetato proviene del ácido acético. Entonces, cuando esta sal se disuelve en agua, va a producir iones de sodio e ion acetato. El ion acetato es la base conjugada de un ácido débil, que es el ácido acético. Entonces, cuando el ion acetato reacciona con el agua, va a formar ácido acético e ion hidróxido. Como aumenta la concentración de ion hidróxido en la disolución, el pH va a aumentar. ¿Okay? Veamos la fórmula de la Kb, productos entre los reactivos. Vean que la Kb para el ácido acético es 5.6 por 10 a la menos 10. Vamos a realizar la solución de este ejercicio. Dice que esta, por cierto, es una sal, ¿verdad? ¿Cuál es el pH de una disolución de 0.750 mol por litro de cianuro de sodio? Y nos dan la constante de disociación ácida del ácido cianhídrico. Dice que es 4.9 por 10 a la menos 10. Entonces, si bien cuando se disuelve esta sal, solamente hablando de la reacción específica de la disolución de la sal, no hay un cambio en la concentración de iones hidróxido o ion H+, el anión que se produce sí va a reaccionar con el agua para aumentar la concentración del ion hidróxido. ¿Okay? Entonces, primero lo que vamos a hacer es calcular la Kb a partir de la Ka, con la fórmula que dice que la Kw es igual a la Ka por la Kb. Entonces, siempre que tengamos la Ka, podemos tener la Kb. La Kw es igual a Ka por Kb. 1 por 10 a la menos 14 es igual a 4.9 por 10 a la menos 10 por Kb. Entonces de ahí despejamos la constante de disociación básica. Ahora podemos calcular la constante de equilibrio, que sería productos entre reactivos. ¿Okay? Esta Kb se calcula al igual que en el ejercicio anterior. ¿De acuerdo? Esta es la misma fórmula. Ahora, una vez que tenemos esto, podemos decir que la concentración del ion de cianuro va a ser igual a la concentración del cianuro de sodio, ¿verdad? Y a partir de ahí y con la Kb podemos obtener la concentración de ion hidróxido en la disolución. ¿Okay? Igual con la fórmula productos entre reactivos, para obtener una X que sería igual a la concentración de ion hidróxido, 3.91 por 10 a la menos 3. Con la concentración del ion hidróxido
podemos encontrar el pOH, ¿ok? Sacando el menos logaritmo de la concentración. Y si tenemos el pOH, también podemos calcular el pH, porque el pOH más el pH es igual a 14. De ahí podemos despejar para encontrar que el pH en este caso es igual a 11.59. Hay otra serie de sales que producen disoluciones ácidas. Por ejemplo, las sales que están derivadas de un ácido fuerte y de una base débil. ¿Ok? Entonces, cuando por ejemplo tenemos esta sal, el cloruro de amonio, que se disocia en ion amonio e ion cloruro, el cloruro no va a hacer que haya un cambio apreciable en el pH, pero el ion amonio es el ácido conjugado de una base débil, ¿verdad? Que es el amoníaco, y este se ioniza. Entonces el ion amonio va a donarle un protón al agua para formar amoníaco, que es la base débil, y ion hidronio. Vean que cualquiera de estas dos fórmulas se puede utilizar de forma indiferente. Una vez que tenemos esto, podemos calcular la constante de disociación ácida, ¿verdad? Productos entre reactivos, y podríamos calcular el pH de la misma forma que lo hicimos en el primer ejercicio. Algunos de los iones metálicos, por ejemplo los cationes metálicos pequeños que tienen cargas bastante altas, como por ejemplo el aluminio, el cromo, el hierro, el bismuto y el berilio, pueden reaccionar con el agua para producir disoluciones ácidas. Así, por ejemplo, en este caso, el aluminio hexahidratado puede reaccionar con el agua y aceptar uno de sus protones, más bien donarle un protón al agua para formar el aluminio pentahidratado, el ion hidrógeno. ¿Okay? Entonces, así como todos estos metales pueden formar el mismo tipo de disoluciones. Y la constante de disolución ácida para esta reacción, productos entre reactivos, sería 1.3 por 10 a la menos 5. Entonces, entre mayor sea la carga y menor sea el tamaño, pues más eficaz va a ser la polarización del enlace oxígeno-hidrógeno, es decir, más compacto, y va a facilitar la ionización, es decir, va a facilitar que se pueda perder o que se pueda donar ese hidrógeno. ¿Okay? Entonces va a ser más ácido. Y por último tenemos lo que son una tablita donde se resumen las diferentes propiedades ácido o base de las sales. Entonces, el tipo de sal nos va a decir si la disolución que se va a formar va a ser mayor a 7, menor a 7 o igual a 7. Entonces, cuando tenemos un catión de una base fuerte y un anión de un ácido fuerte, la disolución que se va a formar va a tener un pH aproximadamente de 7, ¿verdad? Como ejemplo, el cloruro de sodio, el iodo de potasio, el nitrato de potasio, el bromuro de rubidio o el cloruro de bario. Todas esas provienen de una base fuerte y de un ácido fuerte. ¿Okay? Cuando tenemos un catión que proviene de una base fuerte, pero el anión es de un ácido débil, como vimos en el ejemplo del acetato de sodio o el nitrito de potasio, vamos a ver que el ion que sufre hidrólisis va a ser el anión, ¿verdad? Y como el anión sufre hidrólisis, entonces va a aumentar la concentración del ion hidróxido y el pH de la disolución va a ser mayor a 7. Cuando el tipo de sal proviene de una base débil y de un ácido fuerte, por ejemplo el cloruro de amonio o el nitrato de amonio, quien se hidroliza es el catión. ¿Ok? Entonces, cuando se hidroliza el catión, pues el pH de la disolución va a ser menor a 7, ya que va a aumentar la concentración de ion hidrógeno.
Y ahora tenemos el caso especial de cuando tanto la base como el ácido provienen de uno débil, ¿verdad? Una base débil y un ácido débil. Entonces, ¿qué pasa en esos casos? Hay que comparar las constantes de disociación, la ácida y la básica, porque las dos sustancias se hidrolizan. Entonces, si la Ka es mayor que la Kb, el pH va a ser menor a 7. Si la Ka es igual a la Kb, entonces el pH va a ser igual a 7. Pero si la Kb es mayor que la Ka, entonces el pH de la disolución va a ser mayor a 7. ¿Okay? Y lo que queda son las sustancias que provienen de un catión pequeño y altamente cargado, ¿verdad? Un catión metálico pequeño y altamente cargado. En ese caso, el catión hidratado pues se va a hidrolizar y la sustancia va a hacer que la disolución tenga un pH menor a 7. ¿Okay? Y por ahí vamos a quedar hasta este momento. Y en un próximo video vamos a estar haciendo diferentes ejercicios de estos mismos temas. ¿Okay?